Bien, entonces lo que vamos a hacer hoy día es transformar el Laplace. ¿Sí? Transformar el Laplace viene a ser así. A ver cómo es esto de transformar el Laplace. Vamos a hacer un poco más rápido también, ¿no? Transformada de Laplace. Ya. A ver. La transformada de Laplace, nosotros como la conocemos, o la que estudiamos, es la unilateral. Siempre ya la vemos desde cálculo avanzado 1, ¿sí? Cuando hicimos ecuaciones diferenciales, ¿no? ¿Sí? Porque esto precisamente sirve para resolver ecuaciones diferenciales. Uno dice, entonces, en este curso vamos a resolver ecuaciones diferenciales. Si la pregunta es esa, yo le digo, señores, en nuestro curso no vamos a resolver ecuaciones diferenciales, lo que tenemos que resolver son sistemas. Y los sistemas, por la linealidad que tienen, ¿sí? Están relacionadas con las ecuaciones diferenciales, ¿sí? Pero nosotros lo que tenemos que hacer son sistemas, y los sistemas tienen, bueno, como son sistemas lineales, está relacionado con eso. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Ya, vamos a definirlo, pues sí. Vamos a hacer una definición rápida nomás, si no vamos a estar haciendo mucho alarde de esto. Definición. La definición de transformar de Laplace sería esto aquí. Haber dado una función f de t, y acá hay que decirlo así, ¿no? En tiempo, en la variable del tiempo, ¿sí? Entonces, definimos, ¿sí? La definición sería así. Laplace, ¿sí? Laplace del f de t esta Laplace de f sería la integral de infinito a 0, ¿sí? ¿De quién? De e a la menos st ¿por cuánto? Por f de t por d de t. ¿Así es? Sí, d de t. O sea, y a esto aquí, a esto se le está llamando, ¿sí? Tiene un nombre, a esto se le llama, bueno, debe haberlo puesto adelante, ya no importa. F de s. Y este f de s es, vamos a decir, f de s es la transformada de Laplace. La transformada de Laplace. De Laplace. Ya, ¿qué pasa? Laplace, ya. Entonces, ¿qué sucede aquí? Lo que sucede es que este está en la variable o en el dominio del tiempo. No es en la variable del tiempo, se llama en el dominio del tiempo. ¿Sí? No en la variable del tiempo, en el dominio del tiempo. Y cuando estamos aquí en FS se llama en el dominio de la frecuencia, ¿sí? Así nosotros lo vamos a manejar. Dominio de la frecuencia. Ojo, este dominio del tiempo y dominio de la frecuencia también se hace en transformada de Fourier. Y la transformada de Fourier es muy parecida a esa transformada de aquí, ¿sí? Entonces viene a ser la definición de transformada de Laplace. Bien, ¿algo más que se puede decir ahí? ¿Alguien que quiera aportar algo, profesor? ¿Algo, David? ¿Alguien que quiera aportar? No propiedades, sino sobre la misma definición. Bueno, hay cosas históricas con respecto a la transformada de Laplace. Por ejemplo, esto fue hecho con la teoría, esto se presentó cuando Laplace hizo teoría de la probabilidad, por ejemplo, pues, ¿no? Probabilidad, ahí empleó esto de aquí de la transformada, ¿no? No necesariamente fue hecha para ecuaciones, pues, ¿no? Pero tenía su aplicación ahí. Bien, yo acá lo que quiero mostrarles es cuándo existe la transformada de Laplace. Eso sí me parece muy importante, porque si no cualquiera dice, ah, ya, transformada de Laplace la vamos a sacar, pues, ¿no? Pero no es que existe siempre, ¿ah? No, sí, no es que exista siempre. Ya, ¿no? Esto de la transformada de Laplace. Acá están todas las funciones. Sí, pues, un momentito, un momentito. Vamos a pasar video, ya que quiero revisar algo. Vamos, según esto de aquí, la condición de existencia, ¿sí? Vamos a poner aquí, condición de existencia.
¿Cómo es eso de condición de existencia? Bueno, recuerda que, por ejemplo, nosotros ya sabemos que no todas las funciones son derivables, ¿cierto? No todas las funciones son derivables. Sin embargo, la gran mayoría lo es. Y las funciones que nosotros trabajamos o las que utilizamos, ¿sí? Las que nosotros aplicamos, sí, pues sí son derivables, pues, ¿no? Pero en general no todas las funciones lo son, ¿correcto? Y ocurre lo mismo con las funciones integrables. No todas las funciones son integrables. Pero, por ejemplo, para que una función sea integrable es necesario que sea, perdón, es suficiente que sea continua. Y casi todas las funciones que nosotros tenemos son continuas. Para que una función sea integrable, no necesariamente también debe ser continua. Suficiente sí, pero no necesario. ¿Qué significa esto? Porque puede ser continua por partes. Para que una función sea integrable, si es continua por partes, ¿sí? Por partes, también es integrable, ¿sí? Por ejemplo, uno dice, ya, por ejemplo, una función escalón es continua. Bueno, no es continua porque acá hay una discontinuidad, pues, ¿no? Salta y salta. Ya, pero aún así es continua por partes. O sea, como es continua por partes, ¿sí? Aquí es continua, aquí es continua, aquí es continua, entonces, por partes significa que lo puedo separar en partes y en cada partecita es continua. Entonces, por ese motivo, esta función sí es integrable, ¿sí? Y son casi todas las funciones que nosotros tenemos. Si alguien preguntara, profesor, ¿existen funciones que no son integrables? Digo, por supuesto que sí. Claro que existen funciones que no son integrables, pero ya son cosas no de ingeniero, ya son cosas de matemáticos, pues. ¿Sí? Funciones así un poco complicadas, ¿no? Nosotros en nuestras aplicaciones de ingeniería no vamos a ver funciones así complicadas. Vamos a ver las mismas funciones que hemos estado viendo hasta ahora. ¿Quiénes? Las exponenciales. ¿Qué más hemos visto? El logaritmo, o sea, el seno, el coseno, o sea, las unidades, ¿no? Las polinómicas, ya, pues todo esto lo que estamos viendo, eso es lo que vamos a hacer para nosotros en nuestro curso de señales y sistemas, pues, ¿sí? Sin embargo, entonces aquí para transformar el Laplace, para la condición de existencia vamos a pedir dos cosas. Uno es que la función sea, esta función en el dominio del tiempo f de t sea continua por partes, que es lo mismo decir seccionalmente continua, ¿sí? Seccionalmente continua, o sea, por secciones o por partes. Eso de decir por partes no es muy técnico. La forma más técnica de decir es decir seccional, ¿sí? Seccionalmente continua, o sea, en cristiano continua por partes. Esta es la primera condición, sí, seccionalmente continua, sí. Y la segunda es que f de t es de orden exponencial. Uno dirá, ¿cómo es eso de orden exponencial? Es que tu f de t aquí tiene que ser menor o igual que un m por e a la alfa t. ¿Sí? Tu f de t tiene que ser igual que un m por e a la alfa t. ¿Sí? En módulo, sí, en módulo. Vamos a poner en módulo. ¿Sí? Para algún m mayor que 0, pues, ¿no? Y el alfa puede ser real, ¿no? Cualquier real. No dice, ya está más o menos, sí, más o menos. Sí, sí, está bien eso. Ya, según esto de la condición de existencia, entonces, ustedes ya pueden decir que, como nota, ¿no? Nota, 2 puntos. Ciertas funciones no poseen transformada de Laplace. ¿Como quién? Como la función 1 sobre t, ¿sí? Y la función e a la t cuadrado, estas dos no poseen transformada de Laplace. Transformada de Laplace. Bueno, pues eso es lo que dice aquí la teoría, ¿no? La teoría dice que eso no puede ser transformada de Laplace. Bien. Ahí dirá, profesor, ¿y el e a la menos t cuadrado tiene transformada de Laplace? Este sí. Si fuera con menos, sí. Pero acá he puesto t cuadrado. ¿Ah? Yo le digo porque después por ahí dice, no, profesor, te equivocado, yo he visto que el e a la menos t cuadrado, sí. Pero así como está e a la t cuadrado, no puede ser transformada. Sí, porque no tiene orden exponencial, pues. ¿Y este tampoco tiene orden exponencial? No, tampoco. ¿Por qué? Porque, por cierto, esto aquí es
Esto supuestamente, acá hay un espacio, para todo t, pues, para todo t mayor que 0. ¿Sí? Esto se cubre para todo t mayor que 0. Y para t, cuando este t tiende muy cercano a 0, este t se hace infinito. Pero este 1 sobre t se hace infinito. Y aquí, este se hace infinito, y por tanto, cuando t vale 0, aquí, esto sería m. O sea, infinito menor o igual que m. O sea, no existe la constante m. Uno dirá, profesor, ¿qué está diciendo? Lo que le estoy diciendo es que el 1 sobre t no es de orden exponencial, y es fácil verlo. Y este tampoco, pues. Entonces, estas serán continuas, pero no tienen transformar en Laplace porque no son del orden exponencial, ¿sí? Pero bueno, pues, usualmente nosotros lo vamos a dejar ahí nomás. O sea, no vamos a estar diciendo ahorita cuáles son y cuáles no son. Ahorita, tal vez en ejercicios sí le podemos decir, ya, hay que hacer unos ejercicios para saber cuáles funciones tienen que transformar en Laplace o no, de un punto de vista matemático. Pero por ahora vamos a dejarlo aquí nomás porque vamos a hacer las aplicaciones. Bien, después de esta condición de existencia, entonces las propiedades, vamos a ver las propiedades, ¿sí? Ojo, una cosa es propiedad y otra cosa es tabla. Propiedades, ¿sí? Ya, para las propiedades vamos a hacer lo siguiente. Una cosa es propiedad y otra cosa es tabla, ¿sí? Las propiedades son directas, no vas a ver. Vamos a hacer las propiedades, a ver. Vamos a ver que vengan las propiedades de una vez, porque hay que avanzar el curso de forma rápida. A ver, ¿dónde están las propiedades? Aparece. Uy. ¿Dónde están las propiedades? A ver, aparezcan las propiedades, ya. Y la primera propiedad es la linealidad, pues, ¿sí? Linealidad. ¿Qué es la linealidad? A ver, la linealidad te dice que vamos a ponerlo en otro color, no, con negro nomás ya. Quería tratar de estar cambiando colores, pero no voy a demorar más, ¿sí? A por F más B por G. Ya se sabe que es en T, ¿ah? Entonces esto sería el A por L de F más B por L de G. ¿Sí? O sea, linealmente tú puedes separar. Tomar la plaza de esto aquí sería la suma, ¿sí? El A y el B serían los coeficientes, ¿sí? A y B son los coeficientes. Ya, después de la linealidad, sigue ya lo que nos interesa, ¿no? La derivación. Derivación, sí. O sea, si tú tienes acá un L y le vas a trabajar, si quieres encontrar la transformada de Laplace de la derivada, entonces esto sería igual a cuánto, ¿ah? ¿Recuerda? Sería el S, F de S. ¿Y quién es el F mayúsculo? La transformada de Laplace de este aquí, pues, ¿sí? Acá le hemos puesto un F así. Mejor, ¿sabes qué? Le vamos a poner el F. Es que ya no es lo mismo cómo lo pongas el F, la cosa es que no lo pongas en minúscula. Usualmente aquí, usualmente siempre se pone un F así. Si lo ves así de otra manera, yo te puedo decir, ya, está bien, ya, acéptalo, pero yo creo que así se tiene más rápido, ¿no? Si lo ves así, en esta letrita así contorneada, ya, entonces, normal, acéptalo, ¿sí? Acepta ese, acéptalo. A ver, miren, esta sería la derivación, después sigue la integración. Integración. Uno dice, uy, ¿qué también se puede integrar? También se puede integrar. A ver, en este caso sería el transformar en Laplace. Casi un poquito, hay que escribirlo bien, ¿ah? En este espacio de toque casi. Si tengo la transformada en Laplace de infinito, y acá pongo un t, puede ser t si de t a 0, ¿de quién? Y un f de u, d de u. Allá. Entonces, según esto aquí, esto sería la transformada en Laplace de f, viene a ser el fs, ¿sí? Entonces acá se divide entre s. ¿Sí? Nosotros obviamente, todas estas propiedades se pueden demostrar, ¿sí? Todas estas propiedades se pueden demostrar, pero nosotros ahora en este curso ya no vamos a demostrar, porque estas cositas ya los han visto ya en Mate 4, ¿sí? En cálculo basado 1. Nosotros simplemente vamos ahorita a hacer un repaso, ¿sí? Un repaso, porque tenemos que ir directamente a lo nuestro, los sistemas, ¿sí? Ya, integración, después de integración, ¿qué continúa? A ver, sería... Sí, pues, dualidad se llama. Dualidad. Vamos a ver, dualidad. Usted
No, primero hablo de esto, después le digo lo que quiere decir, la dualidad. Dualidad dice transformar el Laplace de t por f de t, o sea, si multiplicas por t, la función, ¿cuánto sale la transformada de Laplace? Sería como menos la derivada del f de s. Y esto es muy interesante, ¿ah? ¿Por qué? Porque aquí tú puedes transformar, tú ya puedes decir, la transformada de Laplace del t seno de t es aplicando esto, pues. ¿Sí? Si multiplicas por t algo, simplemente haces esto aquí. Bien, después de la dualidad sigue desplazamiento en frecuencias. Ya, sí. En frecuencia. Uy, en frecuencia. Ya. ¿Cómo es en frecuencia? Que la frecuencia, ¿quién es la frecuencia? Caramba. No sé. No. Ya. A ver, chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, me salió un mensaje diciéndome que mi internet es inestable. Y pues está todo apagado, se veía. Uy, creo que estoy perdiendo, no sé, acá hay un problema con esto. Creo que estoy perdiendo Creo que estoy perdiendo la... Sí se ve bien, profe. No, sí. Quería decir otra cosa. Creo que no lo estoy grabando bien y eso me está molestando. Esta clase debe grabarse bien. Que no estoy perdiendo... ¿Dónde está lo que...? Tengo que ponchar bien la imagen. Oye, ¿dónde está mi...? ¿Ustedes ven la pizarra? Sí, ¿no? Ya. Y ahora sí la tengo ya. Sí, acabo de hacer un montón de cosas sin haber pausado el video. Bueno, ya. Supongamos que se está grabando bien, ya vos suponés que se está grabando bien esto, porque la vez pasada se grabó mal, ¿no? Ya. Yo salí un momentito porque me dijeron, salió un mensaje de que el internet estaba fallando, entonces se colgó y yo me fui al toque a ver para revisar las conexiones, pues, ¿no? No voy a hacer que algo esté fallando realmente, ¿no? Por eso ya regresé. Bien, el desplazamiento en frecuencia. A ver, vamos a ver eso de desplazamiento en frecuencia y estábamos por aquí, ya. Dice así. Si tú tienes ahora, bueno, están los dos puntos aquí, ¿no? En frecuencia es aquí, en frecuencia, ya. Ya, o sea, si tú tienes aquí, que tienes, a ver, L, y lo vas a aplicar, en vez de multiplicar por T, sino lo vas a multiplicar por un A a la T. No, por AT. Exponencial de AT, ¿sí? Entonces, si haces eso ahí, entonces aquí, la transformada de Laplace se ve en A, ¿cierto? Ya. Después de eso sigue desplazamiento temporal. Este es desplazamiento en frecuencia, después sigue desplazamiento temporal. Sí, es necesario hacer estas cosas, ¿sí? Es necesario poner todas estas cosas de aquí porque esto lo vamos a utilizar. Desplazamiento temporal. ¿Cómo es esto de desplazamiento temporal? Si aquí aquí por ejemplo, esto se llama desplazamiento de frecuencia porque acá la frecuencia S se ha desplazado a unidades, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría si queremos desplazar el f de t? Esto sería f de t menos a, ¿puede ser? Sí, pero lo que pasa es que aquí, así como está solito, no va a tener sentido. Hay que agregarle una función escalón, u de t menos a. Si haces esto aquí, por un u de t menos a, cuando aplicas la transformada de Laplace, esto sería igual a e a la menos as. Y acá colocas un f de s. O sea, es el mismo f de s, pero acá se desplaza con este. Estamos, ¿no? Están viendo bien, ¿no? Eso ahí, lo están viendo, ¿no?
Bien, esta dualidad en realidad también tiene una generalización, ¿sí? Se llama desplazamiento de potencia, no se llama desplazamiento. Desplazamiento potencia enésima, podríamos decirle, sí, no. También hay transformar de Laplace para funciones periódicas. Esto de las funciones periódicas lo vamos a ver después, creo, ¿ah? Sí, pues, para transformar para periódicas lo vamos a ver después, pero aunque en realidad... No, después nomás vamos a hacer esto, ya. Ya. No, desplazamiento de potencia enésima no, eso no lo vamos a colocar, porque sería aplicar muchas veces esto aquí. O sea, bueno, estas son ya las propiedades, dual linealidad, derivación, integración. Hay una más, disculpen, hay una más, creo que existe la división sobre T. Y estas no las tengo acá en la lista, pero yo sé que existe una más. A ver, un ratito, la voy a buscar, ya esto está en mi otro. Por aquí debe estar, vamos a buscarlo en mi celular. A ver, esto está por aquí. Un ratito nomás, esto aquí se busca rápido. ¿Dónde está? Busquen. Vamos a ver. Ya, sí. Ya, falta una última, pero como no tiene un nombre, vamos a llamarle división por T, pues, ¿sí? Como no tiene un nombre, vamos a llamar división por T. División por T. O sea, no multiplicación por T, como este aquí, sino división por T. O sea, estamos hablando de que el L, así como tú puedes multiplicarlo, también lo puedes dividir. Ajá. Qué interesante, por supuesto. Todas estas cosas que se hacen son muy interesantes. Entonces, este f de t, ¿a cuánto sería igual esta forma de Laplace? Sería la integral infinito a s, ¿sí? ¿De quién? De f de u de du. Así. F de u de du. ¿Quién es f? Esta es mayúscula S, la transforma de Laplace, el mismo f que estamos viendo en todos estos casos, ¿cierto? Algo más con todo esto. No, vamos a avanzar a algunas otras cositas sobre transformar de Laplace. No estamos. No, todas estas cosas ya se han hecho. Ya. Teorema de valor inicial, ¿sí? Teorema del valor inicial y valor final. Y valor final. A ver, uno dirá, ¿qué es eso ahí, profesor? Todo con tranquilidad, ¿sí? El f de 0, el f de 0 más, ¿sí? Y es que, ¿por qué ponemos f de 0 más? Lo que pasa es que estas funciones, ¿sí? Es como si estuviéramos tomando funciones causales, ¿sí? O sea, como en señales de sistemas causales, ¿sí? Va de 0 a infinito. ¿Por qué? Porque para t menor que 0 prácticamente no estamos considerando el caso t menor que 0. Entonces, si hacemos un límite, el f de 0 sería por la 0 positivo, pues. ¿Sí? Por ejemplo, podría ser 1 sobre t, ¿no? Donde este no tiene valor en 0, ¿cierto? Pero puede, ¿no? Tal vez aproximarse por la derecha, ¿sí? Bueno, en este caso sería infinito, por lo mismo que este de aquí no tiene transformar la Laplace, ¿no? Y aquí es f de 0 más. El f de 0 más viene a ser el límite, ¿sí? Pero en vez del dominio del tiempo, vamos a hacer el límite en el dominio de la frecuencia. ¿Cómo es esto? Es que el S es el dominio de la frecuencia. O sea, va a más infinito. ¿De quién? Acá sería S por F de S. ¿Estamos? Sí, esa sería una propiedad. Eso es para el valor inicial. Ahora para el valor final. ¿Cómo es para el valor final? Es que el valor final, este sería el valor inicial de la función, y este sería el valor final de la función. O sea, ¿quién? El F de infinito. Y alguien pregunta, ¿qué? ¿F de infinito? O sea, el límite de la función cuando tiene infinito, pues, ¿sí? Cuando la variable del tiempo, ¿sí? El dominio del tiempo sea infinito. Bien, esto también sería un límite, ¿sí? Porque 0 más técnicamente no existe. ¿Quién es 0 más? Es el límite de f de t cuando t tiende a 0 por la derecha. Y aquí cuando t tiene infinito. Bien. Por eso esto se llama notación, ¿sí? No es que existe el valor, esta es la notación. ¿Qué significa f de infinito? Es un límite.
Ya, S que tiene, acá es igualito que este acá, ¿sí? SFS, pero con la condición de que este S ya no es infinito, sino es lo contrario, 0. O sea, aquí no te vayas a confundir, no es que 0 más es con 0 y infinito con infinito, no, está cruzado. El 0 más es con infinito y el f infinito es con el S que tiende a 0. Bien, bien. Tenemos valor inicial, valor final y una última, pues, convolución. ¿Sí? Esto es lo que habíamos dicho para resolver las populares EDOs, ¿sí? Convolución. Convolución. Bien, cuando hablamos de convolución dice lo siguiente, que la transformada en Laplace, ¿sí? La transformada en Laplace de f de t, ¿sí? F de t, si lo consideramos ahora como una señal, f de t por g de t, ¿sí? Para f de t y g de t, esto sería igual a f de s por g de s. Por g de s. ¿Sí? Ya, esta es la transformada de convolución. Bien. Ya, todo esto aquí es la parte inicial, pues, ¿no? Un repaso es esto aquí, un repaso. Son todas las propiedades. Y quizás para que el repaso esté más o menos, para que tenga su forma, ¿no? Vamos a hacer un ejemplito. Pues sí, un ejemplito, ya solamente para que tú recuerdes, porque... Ya, según todo eso, ¿cómo me calculas tú la transformada de Laplace del seno de t? A ver, ¿cómo me calculas tú la transformada de Laplace del seno de t? A ver, ¿cómo calcularía la transformada de Laplace del seno de t? Esto aquí es una fórmula, pero vamos a intentar calcularla así con nuestros métodos, ¿sí? Infinito a cero ¿de quién? De e a la menos s de t por el seno de t. Entonces, ¿qué dice? ¿Se podrá hacer esta transformada se puede hacer esta integral? Porque por la definición sería esta integral, ¿no? ¿Se podrá resolver esta integral? A ver, ¿cuál sería el método para resolver esta integral? A ver, ustedes que son grandes lobos, ¿cuál sería el método? A ver, no que demoramos. El seno de t, a ver. Esto sería por partes, ¿no? Sería por partes, esto va para acá por partes, pero después pasa a coseno, pues. Ya. Ya, entonces, voy a decir lo siguiente, a ver. Si quiero transformar la Laplace de esto de aquí, vamos a hacer lo siguiente. Este seno de t, también hay un L coseno de t. A ver, ¿dónde está? L coseno de t. Chicos, yo lo que quería hacer más bien es hacer otra cosa. A ver, seno de t. A ver, sí quiero hacer algo, pero no está saliendo tan bien que digamos. Ya, no, vamos a hacerlo, a ver, ¿qué les parece si hacemos esto? A ver, vamos a hacer un truquito, ¿sí? Acá vamos a intentar hacer un truquito. ¿Cuál sería el truquito? A ver. Si tenemos el L, ¿sí? El L de t a la n, ¿cuánto vale la transformada de Laplace de Lt a la n? ¿Ah? Lt a la n, ahí da. Bien, a ver, primero empezamos. ¿Qué es la transformada de Laplace de 1? Así en esta definición, la transformada de Laplace de 1. Si tenemos la transformada de Laplace de 1, ¿sí? Por esta definición sería la transformada de Laplace infinito a 0, ¿de quién? De e a la menos st por d de t nomás, ¿sí? Cuando haces esto aquí por definición, esto sería 1 sobre s. ¿Cierto? Ya, ahora si esto lo multiplicas por t, ¿sí? Porque vas a multiplicar por t, acá te queda menos la derivada. O sea, de aquí tú puedes decir, a ver, la transformada de Laplace, si ahora lo quieres multiplicar por t, acá te da la derivada de esto, menos la derivada de quién, de 1 sobre s. Y la derivada de 1 sobre s prima, ¿quién es? Es 1 sobre s cuadrado. Y si quieres hacer la siguiente, o sea, derivada de la transformada de Laplace de t cuadrado, esto sería igual a menos la derivada de esto, ¿sí? Menos, ¿quién? 1 sobre s cuadrado derivada.
Si derivas esto aquí con el menos acá, sería 2 sobre S cubo. Y así sucesivamente, puedes decir lo siguiente, que la transformada de Laplace de tu t a la n no es otra cosa que tu n factorial, ¿sí? Sobre s a la n más 1, pues. Y esto es parte de las fórmulas, ¿sabes? Esto es parte de las fórmulas, ¿sí? Por eso, ¿la fórmula dónde está? Bueno, en realidad no fórmula, es tabla. Porque estas son las propiedades y esto es tabla. Bueno, si ya fórmulas todo, propiedades y tablas, todo lo que llaman de fórmulas. Sí, ya, sí, entonces sí es parte de las fórmulas. Bien, ¿dónde estamos? Estamos aquí, ¿no? ¿Y a qué te parece si nosotros aprovechamos la linealidad del L seno de t? Y decimos, a ver, ¿quién es L seno de t? ¿Quién es seno de t? Seno de t dices, ah, señor, el seno de t converge ¿dónde? Converge en todo el t real, ¿sí? Estamos en el t real, converge en todo t, ¿ah? ¿Cómo es eso que converge en todo t? Converge con su serie de Taylor. ¿Te acuerdas que ya hemos hecho nosotros la vector de convergencia? ¿Sí? ¿Te acuerdas que habíamos hecho un inicio de vector de convergencia para el t, hacíamos el radio de convergencia, y que para el seno, el radio de convergencia según su serie de potencias salía infinito, ¿sí? O sea, converge en todo t, pues. Ya, entonces, aquí sería menos t séptima sobre 7 factorial. A ver. De ser así, a ver, puntos suspensivos. Sí, de ser así, puntos suspensivos, ¿cuánto sería la transformada de Laplace de t? Uno dirá, la transformada de Laplace de t, ¿quién es? La transformada de Laplace de t sería, no está el t, 1 sobre s cuadrado. ¿Qué dices tú? A ver, 1 sobre s cuadrado, ya, menos 1 sobre 3 factorial. Este 1 sobre 3 factorial es un coeficiente, sí, vamos a colocarlo ahí. Ay, ay. 1 sobre 3 factorial, ¿sí? El coeficiente. Y la transformada de Laplace de t al cubo. ¿Cuánto sería la transformada de Laplace de t al cubo? Sería 3 factorial sobre ¿cuánto? Sobre s a la cuarta, ¿no? ¿Sí? Después sigue más 1 entre 5 factorial. Este 1 entre 5 factorial lo vamos a colocar como coeficiente, pues, ¿no? Y la transformada de t a la quinta sería 5 factorial sobre s a la quinta, ¿sí? Y acá sería menos, acá es 1 sobre 7 factorial, y acá la transformada de Laplace de t a la séptima sería 7 factorial sobre s a la disculpe, acá no es 5, pues es 6, sí, disculpen, no es que todas están potencias pares, algo parecía raro, y sirve porque es n más 1, pues si es t7, perdón, 5 más 1, 6, pues. Ya, cuando haces esto con más, menos, fíjate qué es lo que está saliendo acá. Tú quieres un gran lobo, a ver, ¿qué es lo que está saliendo? El 1 sobre 3 factorial se cancela con el 3 factorial, el 5 factorial se cancela con este 5 factorial, y todo se cancela, o sea, ¿qué te está quedando? Te está quedando 1 sobre s cuadrado menos 1 sobre s cuarta más 1 sobre s sexta menos 1 sobre s a la 8, ¿sí? Y estos puntos suspensivos. Cuando haces esta suma, ¿sí? Que es una progresión que ya hemos calculado, estas sumas infinitas, ¿cuál sería el valor? Sería el primer término, que es 1 sobre s cuadrado, dividido entre 1 menos la razón. O sea, el primer término dividido por 1 entre 1 menos la razón. La razón es menos 1 sobre s cuadrado. ¿Sí? O sea que todo esto de aquí vale ¿cuánto? A ver, multiplicando todo eso te vale 1, acá poner en rojo para que cambie bien, ¿eh? Sobre s cuadrado más 1. O sea, esto es una forma, digamos, interesante de sacar la respuesta, ¿sí? Una forma interesante de sacar la respuesta, que la transformada de Laplace de seno de t es 1 sobre s cuadrado más 1. Claro, ¿es la única manera? No, la otra forma, la forma más correcta, digamos así, sería hacerlo con, ¿cómo se llama esto aquí? Con integración por partes, pues, o sea, integrándolo esto de aquí. ¿Se puede hacer integrar por partes acá? Sí. De hecho, que ustedes ya en cálculo 2 han visto que cuando hacen esta integración por partes, de este seno de t, vas a un coseno de t. Y después el coseno de t, nuevamente lo vuelves a integrar y te queda seno de t. Es como que tienes que integrar, es una cosa, y aparece otra vez la integral. O sea,
más o menos lo que va a pasar es que si tú quieres hacerlo por partes, te va a quedar el L, este L le tengo que llamarle F. Ya te va a quedar que Fs es igual a qué cosa, te va a quedar a 1 menos S cuadrado y después vuelves a tomar Fs. ¿Sí? Ese puede ser, pues. ¿Sí? Bien. Esto que acabo de hacer, bueno, este 1 menos S cuadrado ya. Esto que acabo de hacer es una forma tipo Taylor, pues, ¿no? Es la única, no, vamos a hacer otra, ya, para que vean más o menos, para que ganen ahí un poco de experiencia matemática, ¿sí? A ver, ya vamos a tomar foto de todo esto, ¿ya? Una vez. ¿Dónde estamos? Estamos en señales, ya. Señales y sistemas. Ya. Y esto del LSNT, vamos ahora a mandar este otro. A ver, disculpen. Ya. Vamos a borrar acá. Borramos. Uno dirá, pues, profe, ¿hay otra forma de calcular el seno, la forma de Laplace del seno de t? Hasta aquí ya. A ver, otra forma, ya vamos a ver otra forma, pues, a ver, vamos a hacer esto aquí, ya. Supongamos que, vamos a decir, ¿no? Sea L de seno de t igual a f de s, ¿sí? F de s. Ya, está bien, f de s. Si L de t es seno de f, dime tú. Tenemos la fórmula, ¿sí? Ah, falta una fórmula más aquí, ¿ya? Falta una fórmula más. Ya. Vamos a poner dos fórmulas más, ¿sí? Mejor coloco las fórmulas antes de estar diciendo todas estas cosas, ¿sí? Voy a colocar las fórmulas. Bien. Falta un par de fórmulas, ¿sí? Sería, miren, esta dualidad, como ves aquí, sería... En un inicio no la quise colocar, ahora sí la voy a colocar. Solamente para que hagan... para que tenga su compañera, ¿sí? Multiplicación por t a la n. ¿Qué significa multiplicación por t a la n? Multiplicación por t a la n significa que tu transformada de Laplace de t a la n, f de t, si vas a multiplicar por t a la n, esto sería menos 1 a la n, espero que alcance, ¿sí? Por el f lo derivamos n veces también. O sea, para el caso n igual a 1 sería menos f' s, pero para el caso n igual a 2 sería f segunda de s, ¿sí? Y para n3 sería menos f tercera de s. Bien, así como hay multiplicación por t a la n, vamos a poner derivación enésima. Uno dice, ¿cómo? Derivación enésima. Derivación enésima. Enésima vamos a colocar así, enésima. ¿Ya? ¿Qué significa eso de derivación enésima? Que la transformada de Laplace de... Sí. La transformada de Laplace de la enésima derivada, ¿sí? De t, de la función en el tiempo, que es f de t, ¿sí? Este sería para la primera derivada. Para la primera derivada tenemos s por f de s menos f de 0. Uno dice, profesor, ¿y cómo sería si queremos derivar n veces? Bueno, pues si quieres derivar n veces sería acá Sn f de s. ¿Qué más? Hay que quitarle f de 0, le vamos a quitar por s a la n menos 1. Después hicimos menos f' en 0, s a la n menos 2. Y así, menos puntos suspensivos hasta que el último que vas a quitarle sería tu f. A ver, como este es 0, n-1, 1, n-2, cuando sea s a la 0, a ver, no, vamos a poner aquí. Puntos suspensivos, vamos a poner dos términos más. Menos, en un momento dado, esto se va a multiplicar por un s. Para cuando se multiplica por un s, ¿sí? Acá tienes la derivada n-2. Y el último que le vas a quitar va a ser la derivada n-1 de 0. ¿Sí? Ya, esa sería toda tu fórmula. ¿Sí? Derivación enésima. Bien, según esto podemos volver a hacer este de aquí, ¿ah? Es el seno de t.
¿Se puede volver a hacer? Sí. ¿Cómo sería? A ver, tú dices, ya, el L seno de t. ¿Quién es L seno de t? Acá decimos que esto valga un FS. Correcto, sí, es un FS. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Mira acá. Si tú derivas el seno de t, ¿sí? 2 veces, ¿qué te da? Te da el menos seno de t. ¿Estamos? ¿Sí? Menos seno de t. Entonces, ¿sí? Y a ver, dime tú. ¿Quién es la transformada de Laplace del seno de t segunda derivada? ¿Sí? Segunda derivada del seno de t. Esto aquí por fórmula sería s cuadrado f de s. ¿Qué más? Menos f de 0, ¿sí? F de 0, ¿por quién? Por s. Y menos f' en 0, nada más, ¿sí? ¿Y quién es seno de t vaya? Este seno aquí. Esto no es otra cosa que decir menos seno de t. Y como es menos seno de t, aquí sería ¿cuánto? Sería menos f de s. Bien, ¿quién es f de 0? Es el valor de la función seno de t en 0, pues. Seno de 0 sería 0. ¿Y quién es f' de 0? ¿Quién es la función seno de t? ¿Cuánto vale su derivada? Coseno de t. ¿Cuánto vale coseno de t en 0? Ya, esto vale 1. O sea que aquí simplemente tienes que s cuadrado de f de s menos 1 vale menos f de s. O sea que aquí tu f de s vale 1 sobre s cuadrado más 1. O sea, aplicando tu formulita, sale esto, pues. ¿Correcto o no? Ese, ¿correcto o no? Oye, o sea, más simple que esto. Sí, más simple, pero igual, o sea, esto también sería para hablar un poco de esto, hablar un poco del Taylor, ¿sí? Aunque esto también es rápido, pero eso yo diría que es un poquito más rápido, ¿sí? Bien. Alguien dirá, profesor, ¿y se puede calcular la transformada de Laplace del seno de t sobre t? ¿Qué dice? ¿Se puede calcular la transformada de Laplace del seno de t sobre t? Uno dice, técnicamente sí, ¿no? Por dos formas. O lo hacemos así con el mismo Taylor, o lo hacemos con propiedades. Pues a ver, ¿cómo sería con Taylor? Por ponerle una forma. Pues. ¿Cómo sería con Taylor? Con Taylor este sería L de quién. El seno de t ya sabemos que es t menos t cubo entre 3 factorial más t quinta. Entonces, si dividimos entre t, esto sería 1 menos t cuadrado entre 3 factorial más t cuarta entre 5 factorial menos t sexta sobre 7 factorial y así sucesivamente más puntos suspensivos. Según esto aquí, la transformada de Laplace de 1, ya hemos dicho cuánto va la transformada de Laplace de 1, es 1 sobre s. Acá te queda 1 sobre s. Menos qué, a ver, acá necesito los coeficientes bien puestos, así como los coloqué aquí, también acá tengo que colocarlo bien puesto. 1 sobre 3 factorial por ¿cuánto? Por elevada, transformar la Laplace de t cuadrado. Transformar la Laplace de t cuadrado sería 2 factorial sobre s al cubo. Ya, ahora sería más 1 sobre 5 factorial. Más esto. ¿Y cuál sería transformar la Laplace de t a la cuarta? Sería 4 factorial sobre s a la quinta. Menos 1 sobre 7 factorial. 6 factorial sobre s a la séptima, y aquí puntos suspensivos, ¿cierto? Entonces dices, es verdad, entonces aquí esto sería 1 sobre s. 2 factorial entre 3 factorial sería 1/3, menos 1/3 de 1 sobre s al cubo. O sea, acá ponemos así, 1 sobre s al cubo. Y acá tenemos 1 sobre s. Después, 5 factorial 4 factorial, acá sería 1/5. ¿1/5 de quién? De 1 sobre s. A la 5. Menos 1 sobre 7. ¿Quién? 1 sobre s. Esto a la séptima. Y aquí puntos suspensivos. Bien. Cuando tú haces esto aquí, esto no es otra cosa que decir quién. A ver, esta sería la expansión de Taylor de qué función, Sería de la función quién. De la función arco tangente. Y acá nomás vamos a colocar, este menos más puntos suspensivos, y vamos a ganar una línea, ¿sí? Más puntos suspensivos, todo esto vale, vamos a poner en rojo, ¿sí? Arco tangente de 1 sobre S.
¿sí? Arco tangente de 1 sobre S. Y esa sería la forma de cómo calcularías esto de aquí. Pero sería la única. Bueno, acá coloqué justo una propiedad más, que es la división por T. Si lo quiero hacer haciendo la división por T, ¿sí? El mismo L de seno de T, ¿sí? Bueno, ahorita que borrar esto, ¿ya? No te preocupes, seno de T sobre T. Vamos a borrar esto. Ahí está, la mota. Borramos. A ver, seno de T sobre T, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos aquí? Infinito a S, ¿sí? Esto sería la integral de infinito a S, ¿de quién? Infinito a S de la transformada de Laplace de F de U, pues, ¿no? ¿Sí? La transformada de Laplace de quién? Del seno. Entonces, para este método, aquí no necesitamos la transformada de Laplace de seno de T, lo hicimos así directo. Lo que necesitamos era el Taylor nomás, saber conocer la fórmula de Taylor. Pero aquí, la transformada de Laplace del seno de T, ¿cuánto vale? La transformada de Laplace del seno de T es 1 sobre S cuadrado más 1. Entonces, hay que colocar ahí 1, pero en vez de S cuadrado más 1, vamos a colocar U cuadrado más 1. O la derivada en U. Uno dice, señores, ¿quién sería esto? Como este es infinito a S, esto sería infinito, palito, S, y derivando, ¿quién me da esto aquí? Sería la arco tangente de U. Ah, ya. ¿Y quién es este arco tangente de U? Es el arco tangente de infinito menos el arco tangente de S. Pues uno dice, ah, ya, pues. Pero ¿quién es arco tangente de infinito? Arco tangente de infinito viene a ser el primero. Y si al primero le quitas el arco tangente de S, te va a quedar ¿quién? Te va a quedar precisamente este mismo de acá, ¿no? El arco tangente de 1 sobre S. ¿Sí? Pi medio menos arco tangente de S es el arco tangente de 1 sobre S, que viene a ser este que está acá, pues. Este sería la transformada de Laplace del seno de T sobre T. Quizás a ver un ejemplito más, no sé, a ver qué más podemos ver antes de hacer las tablas. Antes de hacer esas tablitas, a ver, ¿qué más podemos ver ahí? No, nada más, ¿no? Creo que ahí nomás. Estos que he puesto son ejemplitos para que vayan viendo cómo se hacen esto pues, ¿no? Estas cositas. Bueno, te vende tal vez quizás uno más, ¿ya? Uno más. Uno dice, profesor, que uno más, sí. Vamos a calcular, ¿sabes qué? Ya que ya tenemos esto, decimos, señores, ¿cuánto vale? Calcule la integral de infinito a 0, ¿de quién? De E a la menos t, seno de t, derivada de t. A ver, este ya sería lo último que vamos a hacer. A ver, bueno, con respecto a esta parte, ¿sí? E a la menos t, seno de t, derivada de t. A ver, si yo quiero calcular infinito a 0, eso de ahí, ¿cómo lo hago? A ver, ¿te acuerdas que este tipo de cositas habíamos visto nosotros en variable compleja? Sí, sabemos cómo hacerlo, ¿no? ¿Te acuerdas que decíamos eso de la... A ver, había una propiedad con exponencial y con los senos, ¿no? Se hacían... no era exactamente así, ¿no? O sí. Pero se podía hacer, ¿no? Creo que aquí pasábamos... Habría que seleccionar los polos, todo eso, pero sí, los ceros de ahí, de los puntos singulares, ¿no? Pero bueno, eso era con variable compleja. Acá lo vamos a hacer tal vez un poquito más simple. Uno dice, ¿qué? ¿Se puede hacer más simple? Por supuesto. Mira, vamos a... Ah, no, perdón, disculpa. Acá todavía falta algo más. Así como está, no, pues, disculpen. Sobre T. Ahora sí ya. Ya, ahora sí. Entonces, este tipo de cosas había que ver el punto singular, pues, ¿no? En el denominador T igual a 0, ¿sí? Y habría que seleccionar un residuo. ¿Te acuerdas que esto se hacía con residuos? ¿Sí? Ya vamos a hacerlo así nomás con transformar de Laplace. ¿Cómo sería con transformar de Laplace? Uno dice, a ver, la transformada de Laplace del seno de T sobre T, ¿quién sería? Sería arco tangente de S. Según eso, estamos diciendo entonces que el arco tangente de S, ¿sí? Según esto, el arco tangente de 1 sobre S, ¿a cuánto es igual? Sería igual la transformada de Laplace, que sería de infinito a 0, ¿de quién? De E a la menos S de T. ¿Por quién? Esta es la transformada de Laplace de quién? Del seno de T sobre T. Por la definición, pues, ¿sí?
derivada de t. Ah, ya. Entonces, según eso, dices, si s vale 1, ¿sí? Si s vale 1, ¿qué sucede? Que este integral se convierte así, integral infinito a 0, de e a la menos t, seno de t, o derivada de t. ¿Y a cuánto sería igual esto? Como es, parece igual a 1, sería arco tangente de 1. ¿Y quién es arco tangente de 1? Sería el pi cuartos. O sea que el valor de este integral sería pi cuartos. ¿Sí? Ah, ya, o sea que está bastante sencillo con la clase. La verdad que sí. Bien, aquí vamos a tomar fotos y ahora vamos a hacer las tablas. ¿Sí? No, hay que tratar de ser más rápido con la clase, ¿sí? Porque esto es un paso así rapidísimo nomás. ¿Ah? Ya. Ahora vamos a hacer aquí las tablas, ya. Tablas, a ver. Sí, tablas. Ya. A ver, las tablas. ¿Tablas de qué? De transformada de Laplace, pues sí. Transformada de Laplace. Bien. Para transformar Laplace, a ver, vamos a empezar con la función más simple que existe. A ver, la función más simple sería... Oye, ¿este aquí? No, este no, ¿ah? La función más simple que existe, uno dirá, sería la función 1 que habíamos calculado. Bueno, en realidad la función más simple que existe es el delta de t, pues, ¿sí? Si quiero hacer delta de t, su transformada de Laplace, ¿quién sería? A ver, vamos a poner así, una tablita, hacemos tablita, o no, así nomás, ¿ah? O sea, tablita significa que yo le quiero poner todo un cuadrito, ¿no? Pero yo no hago cuadritos. Una cosa es ser ordenado y otra cosa es ponerle cuadritos. Ordenado significa o derechito. A mí sí me salen las cosas derechitas, ¿sí? Yo ya tengo práctica en eso. Me sale derechito, pero yo no le pongo cuadros, ¿ah? He visto que cuando algunos están en la academia, los profesores a cada fórmula le ponen su cuadrito, ¿no? Y a algunos que les gusta le ponen su corazoncito todavía, para que estén contentos. ¿Sí? Yo no hago esas cosas, ¿sí? Ser derechito no significa también estar haciendo el cuadradito, ¿no? A cada fórmula le ponen cuadradito ahí para que esté bien bonito. No, pues estamos en la universidad, pues, ¿no? Pero también estar en la universidad no significa que yo voy a poner tablas de transformada y después por aquí pongo seno de t más coseno. No, así yo no escribo tampoco. Ya. Ya. Entonces, la transformada de Laplace de la función impulso, sí, es necesario que coloque que esto es impulso por esta vez, ¿ya? Por esta vez. ¿Impulso qué? Impulso nomás, ¿sí? ¿Impulso unitario? Impulso nomás, ya. La transformada de Laplace de la función impulso es 1. Bien. La transformada de Laplace de U sub t. ¿Quién es el U sub t? Es el escalón. ¿Es necesario poner escalón unitario? No. La transformada de Laplace del escalón, ¿cuánto es? Del escalón es 1 sobre s. Ya. ¿Te acuerdas que nosotros habíamos definido una función b sub p de t? ¿Quién era el b sub p de t? ¿Te acuerdas que habíamos dicho una función b sub p? Habíamos dicho que era algo de, si p vale 0, se convertía en este, ¿no? Yo no me acuerdo cómo lo definí esa vez, ¿ah? ¿Me acuerdan? A ver, esto lo hacíamos para definir la función rampa, ¿te acuerdas? Rampa. Esta función así, con rampa, a ver. De ser así, entonces, ¿cómo? A este creo que le llamamos b sub 1 de t o b sub 0. Esta es la parte que no me acuerdo. Ya, vamos a poner que esta sea b sub 1. Sí, por el grado, ¿no? Y así es por el grado, entonces esto sería t a la p sobre p factorial, pues, por u sub t. Bien, de ser así, entonces, esta función no tiene nombre, así nomás lo dejamos. ¿Quién sería su transformada de Laplace de este de aquí? Su transformada de Laplace de este de aquí sería 1 sobre s a la p más 1.
Pero uno dice, profesor, no era cuando te da la P, no había un P factorial acá, sí, pero como hemos dividido entre P factorial, ya pues te queda en 1. Ah, ya está bien. Ya, borramos este ya. Después de esto, ¿qué sigue? Bueno, hay aquí algunas un poquito raras, pero esas no lo vamos a considerar. Vamos a hacer las cosas que ya más o menos tenemos, a ver. Sí, pues amortiguación exponencial. O sea, si tienes el E a la menos alfa t, ¿cuánto sería tu transformada de Laplace de E a la menos alfa t? Y todo esto por U sub t, casi todo esto vamos a meterle por un U sub t, pues. Ya, ¿cuánto vale acá la amortiguación? Sería 1 sobre S más alfa. A ver, otra. Convergencia no. Uy, mira, acá hay una interesante, pero exponencial doble le llaman, no. No vamos a hacer las que tienen sentido, pues sí. Las otras, las que son deducibles, ya no las hacemos, pues, ¿no? Uy, estamos mal aquí, ¿ah? Señores, ¿ustedes conocen la función de Bessel? ¿Ah? Función de Bessel. Claro, profe. Easy. Eso lo hacemos, ¿no? No, función de Bessel no. No vamos a usar el sistema, pero vamos a usar lo que vamos a hacer ya. Ya, vamos a usar impulso, sí. Escalón, sí. Este de aquí, que para P1 vale la rampa, sí. Este de aquí, exponencial, claro, amortiguación exponencial, por supuesto. Esto se llama amortiguación, ¿ya? Amortiguación exponencial. Amortiguación nomás. Ya, como hay espacio, exponencial. Vamos a tener que hacer nuestra tablita. ¿Cuánto dije? Este es 1 sobre S más alfa. Ya, después de este ya, hay que poner este aquí, pues el seno, pero en general, pues ¿cómo sería seno de A por T? Seno de A por T, ¿cuánto sería? Tomar la plaza de eso, seno de AT. Claro, esto sería 1 sobre S cuadrado más 1, pero en vez de 1 va A. O sea, acá sería A sobre S cuadrado más A cuadrado. ¿Qué te parece? ¿Está todo bien? Y si quieres transformar para el coseno de AT, esto sería S sobre S cuadrado más A cuadrado. ¿Está bien? Alguien dirá, profesor, y si combinamos ahí el seno de AT más un sigma, o sea, más un desplazamiento del seno, ¿se podrá? ¿Cómo? El seno con fase, pues. Seno con fase, sí. O sea, el seno de WT más phi. Estoy hablando de que este es el seno con fase. A ver, ¿cómo sería el seno con fase? A ver ustedes, ¿saben? Este sería el seno de omega t, omega la frecuencia, y phi. Esta es la frecuencia, pero la frecuencia para la señal, no es el dominio de la frecuencia, como este de aquí. Solamente para ver acá. A ver, el seno de phi, aquí, acá, ¿qué es deducible? Pues ya saben que esto es deducible, deduzcan nomás. Esto sería W entre S cuadrado más W cuadrado. ¿Por qué? Esto es W por el coseno de phi. Más, y el otro sería S cuadrado más W cuadrado, seno de phi. Bien, es que estas son deducibles, sí, son deducibles, pero ya lo voy deduciendo desde ahora para que vean que va a ser una combinación lineal del seno y el coseno, ¿sí? Por unos factores que son coseno de phi, seno de phi, donde este phi viene a ser la fase, ¿sí? ¿Quién es la fase es el phi, o el desfase, vamos a decirlo así, ¿no? Bien, después de este seno de este, ya vamos a hacer un desfase, pero una combinación, un E a la menos alfa t, ya esto ya sería más pulenta, ¿no? E a la menos alfa t por el seno de WT, ¿puede ser? A ver. Un ratito. Sí, por alguna razón acá están optando, ¿sí? Por alguna razón aquí están optando por ponerle a todo le están poniendo el UT. Pero, un momentito, ¿por qué están haciendo esto aquí? A ver, un momentito. Quiero saber que esto es una cosa de notación nomás. A ver,
¿Cómo están definidos otra forma de Laplace? ¿No? Acá lo definen de infinito a cero. No, ya entonces vamos a hacerlo así nomás. Hay que corregirle todo esto que ponerle por 1 sub t, pues sí, porque el escalón unitario es lo que lo vuelve, ¿no? Causal, ¿sí? Causal, ¿te acuerdas de causal, no? Causal. Ya, entonces con esto sub t ya. Y la fórmula es la misma, solamente le estoy añadiendo esta corrección. A ver, ¿cuánto era para el seno de t? Es a sobre s cuadrado más a cuadrado. Y aquí es s sobre s cuadrado más a cuadrado. O sea, aquí también por 1 sub t, sí, también por 1 sub t. Ahí, en este caso no hay que borrar ahí nomás. Y este de aquí, ¿qué más podemos hacer? Si a este tú me multiplicas por un coseno de omega t, por u sub t, a ver, el coseno de omega t, derivado del coseno de omega t sería el s sobre ¿quién? Sobre s cuadrado más omega cuadrado. Pero cuando tenemos un menos alfa, este lo desfasa. Desfasarlo significa que le sumas alfa aquí, s más alfa aquí, al cuadrado, más omega al cuadrado. ¿Sí? Lo que estoy haciendo aquí es un simple repaso, ¿ah? Pero estas de aquí son deducibles a partir de las fórmulas, ¿sí? Bueno, señores, yo les voy a contar un secreto, ¿sí? ¿Cuál es mi secreto? Mi secreto es que yo hace más de... Yo no he vuelto a ver transformar Laplace por lo menos en 15 años, ¿ah? No, 15, sí, 15 años que ya no veía transformar Laplace. Hace 15 años yo aprendí estas cosas y ya no veía, ¿no? Sin embargo, vecino, ahora que me he puesto a dictar señales, ahí he tenido que hacer un repaso. Y este repaso ha sido violento, pues, o sea... lo que te quiero decir es que he tenido que volver a decorar, transformar Laplace y de pronto, como sucede siempre, de pronto todo viene así de... Los recuerdos vienen en masa, no sé si entienden eso, los recuerdos vienen en masa, o sea, de pronto yo hago esto aquí y siento que ya, uy, esto me la conozco bien porque es como que de un momento a otro, todo lo que yo aprendí en mis tiempos viene en masa. Pues. Yo le digo, ah, ya, por eso que si ves que yo lo hago así directo, es porque ya me vienen los recuerdos en masa. Pues. O sea, en conjunto vienen todos. Digo, ah, sí, esto es el exponencial, el seno, el coseno, claro, todo esto aquí. Todas estas tablas, ¿sí? Tablas, puras tablas. Ya a ver, yo no sabía que existía esto, ¿ah? Yo no sabía que existía transformar la Laplace por el logaritmo natural. Bueno, esto sí ya es nuevo ya. Y es que también la memoria es frágil, ¿no? A veces hay cosas que tú ya no te llegas a acordar. O sea, hay recuerdos en tu mente que son muy difíciles de encontrar, ¿sí? Tiene que haber, digamos así, tiene que haber episodios en tu mente que te hagan recordar ciertas cosas. Y yo la verdad no recuerdo haber hecho nunca una transformada de Laplace de esto. ¿Será porque tal vez alguna vez que lo hice tan rápido que no me causó ¿no? No me causa recuerdos. Pues es como cuando tú haces algo que después ni te acuerdas, pues porque es algo casi insignificante, ¿no? Sin embargo, de aquí, sí, interesante. Paso de la fórmula, ¿sí? La derivada del logaritmo natural de t entre t sub 0 sería, según la fórmula aquí presente, sería menos t0 sobre s por logaritmo natural, vamos a poner un corchetito acá, logaritmo natural de t0 por s, ¿qué dicen ustedes? T0 por s más ay caramba, aquí no me especifican, pero bueno, vamos a poner más un gamma. Creo que este gamma es una constante, ¿eh? Vamos a dejarle así este gamma como una constante. Sí, pues. Si t sub 0 vale 0, ¿cuánto valdría? ¿Ah? Si t sub 0 vale 0, ¿cuánto valdría este gamma? Algo debe valer, ¿no? Sí, ¿no? Sí, algo debe valer. Ya después vemos eso, ¿ah? Ya. Vamos a poner la fórmula nomás. Y como que hay espacio, vamos a hacer las últimas, pues. Las últimas que me parezcan interesantes sería, ya, función de Bessel no vamos a hacer. Usted me dice que ya lo saben, ya, función de Bessel no va a hacer. Pero quizás esta función, que se llama función error, esa sí la vamos a hacer, creo. ¿Ah? ¿Saben cuál es la función error, no? Es una cosa que lo aprendiste en estadística. ¿Te acuerdas estadística, no? ¿Con quién han llevado estadística ustedes, ah? ¿Con qué profesor llevaron?
A ver, responda, Miguelito, responda. profe. ¿Ah? Miguelito, Miguelito. 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 ¿Por qué dicen Miguelito? ¿Por qué no dicen Miguel? A ver, ¿por qué Miguelito? A ver, ¿tiene historia? Es chiquito, bro. Ah, por eso. Pucho, o sea, si a mí me van a decir Israelón, entonces, porque yo soy grande. O sea que yo mido un 80, ¿no? ¿Ah? O sea que yo mido un 80. A mí, por ejemplo, yo cuando califico exámenes, yo me acuerdo cuando calificaba exámenes, todos los alumnos venían, pues, a ver, yo me cuento una historia, a ver, esta historia no puede ser grabada, ¿sí? Vamos a quitar el audio. Error, ¿sí? La función error es la siguiente. ¿Qué dice la función error? Ah? A ver, espérate. La función error es una función que la han visto ustedes en estadística, sí. Ah, por eso vino, ¿no? En comentario. 2 sobre raíz de pi, lo estoy colocando solamente para que después no esté preguntando quién es la función error. La función error es 2 sobre raíz de pi, y acá la integral es integral de x a 0. ¿De quién? De e a la menos t cuadrado de t. ¿Sí? Esta es tu función error. ¿Sí? Ya, si esta es tu función error, entonces tú me dices, ya ver, la transformada de Laplace, ¿sí? De la función error, o sea, la transformada de Laplace de esta función error de f de x. ¿Sí? Ojo, ustedes deben saber que cuando tú calculas el error hasta infinito, este error infinito vale 1, ¿ah? ¿Sí? Vale 1, ¿sí? Ustedes ya han visto esto en estadística, ¿sí? Ya no voy a estar comentando más. Ya, la transformada de Laplace, de eso ahí vamos a ver cuánto vale la transformada de Laplace de la función error. Ah, pero por el uso. No, acá voy a poner la transformada de Laplace en t, pues en la variable del tiempo, ¿sí? La variable del tiempo es error de f de t por u sub t. Ya, acá sería e a la s cuadrado por la función. Ah, espérate, este es. Bueno, voy a suponer que aquí está bien escrito. A ver, error, el mismo error, pero acá sale con S medios y esto sobre S. Y esto sobre S. Bien, vamos a pausar. Ya, grabamos. Entonces vamos a hacer las ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿sí? Y vamos a poner un ejemplito, pues a ver este ejemplito de acá. Dice así. Y segunda menos 6i' más 9i igual a t cuadrado e a la 3t. Ah, ya, t cuadrado e a la 3t. ¿Ah? Está bien, e a la 3t. Y acá te pone condición inicial. I sub 0 te dan, y el i' de 0 es otra condición. A ver, ¿cómo ustedes manejan esas condiciones? Dice así. I sub 0 vale 2 y el i' de 0 vale 6. Bien. ¿Cómo se resolvería este problemita? Como esto solamente es un repaso, ¿sí? Ya le he dicho más de una vez, pero se lo vuelvo a decir que es un repaso nomás, ¿sí? Bien, vamos a calcular la transformada de Laplace. Entonces, la transformada de Laplace ¿de quién? Del I segunda. ¿Quién es la transformada de Laplace del I segunda? La transformada de Laplace del I segunda sería S cuadrado I sub S. ¿Ya? I sub S, ¿sí? Menos S ¿por quién? Por el I sub 0. ¿Ya? ¿Tenemos I sub 0? Sí, tenemos menos I' en 0. Y esta es la fórmula. ¿Ya? Ahora, transformar el Laplace ¿de quién? Del I'. ¿Quién transforma el Laplace del I'? Es S, I por S menos I sub 0. Ya. Según esto, yo puedo calcular la transformada de Laplace de todo esto de aquí. Pero, y la transformada de Laplace de I, la transformada de Laplace de I es I sub S, pues, ¿no? Eso no voy a colocarlo, pues, ¿no? Pero lo que sí tenemos que hacer aquí es la transformada de Laplace de t cuadrado e a la 3t. Tú dirás, pues, a ver, ¿cuánto vale esta transformada de Laplace de t cuadrado e a la 3t? 3t, ¿no es menos 3t? A ver qué dice, creo que es menos, no, a ver, dice, sí, 3t dice, ya. Díganme ustedes, ¿cuánto vale esta transformada de Laplace de eso ahí?
Entonces, aquí hay dos formas de hacerlo. La primera es decir, calculo la transformada de Laplace de e a la 3t y el t cuadrado lo va a derivar dos veces. ¿Puede ser o no? Puede ser. La otra es calcular la transformada de Laplace de t cuadrado y el e a la 3t lo va a desplazar tres veces. Uno dice, profesor, ¿cómo es esto? Ya. Mira, si es t cuadrado e a la 3t, ¿qué significa? Que sería menos 1 al cuadrado por fórmula, ¿sí? Menos 1 al cuadrado, y vamos a derivar ¿quién? Dos veces vamos a derivar ¿quién? La transformada de Laplace de e a la 3t, que viene a ser s menos 3. ¿Estamos? Y lo derivamos dos veces, ¿sí? Eso sería. La otra, ¿cuál es la otra? La otra forma sería e a la 3t de t cuadrado. ¿Quién es la transformada de Laplace de t cuadrado? La transformada de Laplace de t cuadrado es 2 sobre s cubo. La transformada de Laplace de t cuadrado viene a ser 2 sobre s cubo. Pero ¿qué es lo que le hace el 3t? Este 3t dice que al s lo cambias por s menos 3. O sea, aquí lo desplazas s menos 3. ¿Sí? Ah, entonces parece que esto es más fácil, ¿no? Sí. O sea, esto sería 2 sobre s menos 3 al cubo. Ya. Y si fuera así, lo mismo, pues a ver, ¿cuánto derivas esto acá? Dos veces. Menos 1 y por menos 2, 2 sobre s menos 3 al cubo. Sí, es lo mismo, ¿ah? Es lo mismo. ¿Con cuál te quedas tú? Ya yo... A mí me da lo mismo, ¿eh? No sé con cuál tú te quieras quedar. Con, ¿cómo dicen, no? ¿Con la nueva? O con la vieja, ¿no? Eso ya es lo que tú ya decides, pues, ¿no? Ya esto sería 2 sobre... esto es 2 sobre s menos 3 al cuadrado. Mucha cosa ya. Ya está aquí, nos quedamos con la vieja. Con la vieja fórmula, ¿sí? Ya ver, de aquí... ahora, ya tenemos estos tres. Ahora hay que calcular. Perdón, están ahí, ¿no? O sea, ya, vamos a tratar de sacar esto de aquí. A ver, ¿cómo sería? A ver, del cuadrado. Ya, vamos a plantear la ecuación de Laplace. Planteamos la ecuación de Laplace y aquí tenemos, a ver, aplicando Laplace, ¿sí? Aplicando Laplace. ¿Qué es lo que tenemos? Acá tenemos i segunda, que sería s cuadrado is, menos i cero sería menos 2s, menos i prima de 0, que sería 6, ¿ya? Por menos 6, ¿por cuánto? I prima, ¿quién es I prima? No está I prima está acá. S y S, menos I 0, que sería menos 2, más 9 y S, sobre esto aquí al cubo. Bien, acá sí está todo bien, ¿no? Ya. Entonces, esto de aquí viene a ser el planteamiento de esta ecuación diferencial, ¿sí? Miren, esto es un método nomás. A para I segunda ya tenemos que calcular esto aquí. Sustituimos. Para I prima tenemos que menos 6 es el coeficiente. ¿Ah? Por la linealidad se sigue poniendo igual. Por este de aquí más 9 veces este aquí sube S. 2 sobre S menos 3 al cubo, que viene a ser la transformada de Laplace de esto de acá. Ya. A ver, acá hay que ordenar. Acá sería S cuadrado menos 6S más 9. Todo esto por I sub S. ¿Sí? Estamos utilizando el I sub S, pues. Sí, el I sub S que está acá, estamos autorizando, y acá teníamos menos 6s cuadrado, menos 6s cuadrado, entonces al otro lado sería 6s cuadrado, ¿no? Ya, al otro lado sería más 6s, no, sería más 12, espérate, 6s cuadrado, no. 2s más 6, disculpa, 2s más 6 al otro lado, 2s más 6 al otro lado, más menos 6 más 12 sería más 6 menos 6 sería al otro lado, ¿sí? Menos 6, ¿está bien? Más 2 sobre s menos 3 al cubo. Esto se ve fuerte, ¿ah? Sí, se ve fuerte. Entonces, según esto aquí, acá tú factorizas un s menos 3 en realidad. Y esto de aquí, ¿cuánto es igual? Esto no es otra cosa que es s menos 3 al cuadrado. Y esto sería 2 veces s menos 3. Ya, entonces, según esto, tu i sub s, ¿sí? Tu i sub s, ¿cuánto es igual? S menos 3 al cuadrado, entonces esto sería 2 sobre s menos 3. Más, y aquí sería 2 sobre s menos 3 a la quinta. Ay. Ya ver. Uno dice, profesor, llegamos hasta acá. Cuando llegamos hasta acá,
Para resolver tu ecuación diferencial, tú lo que tienes que hacer es calcular la transformada inversa. Y alguien dirá, profesor, ¿usted ha hecho transformada inversa? Y yo te digo, señores, transformada inversa es simplemente hacer la inversa. ¿Cómo? Si tú tienes una función del tipo 1 sobre s cuadrado más 1, transformado, ¿quién me da esta función? Ah, ya, pues el seno. Y si tienes de esta forma, sería el coseno. Y si tienes de esta forma, el 1 sobre s más alfa sería ¿quién? La exponencial. ¿Sí? La exponencial. ¿Sí, no? Y si tienes s a la p más 1, ¿quién sería? Sería el escalón, pues, ¿no? El escalón, 1 sobre s p más 1 es el escalón, pero la función rampa, ¿no? Rampa. Y si está desplazado, s menos 3, ah, ya, pues si está desplazado es porque hubo alguien que lo desplazó. ¿Cómo es esto? Mira, si es menos alfa t, acá desplazamos alfa. Como este es s menos 3, entonces aquí, ¿quién desplazó? ¿Ah? ¿Quién desplazó? Acá el i sub t, ¿quién desplazó ahí? El que desplazó, en este caso, fue un e a la 3t, pues. ¿Desplazó quién? Desplazó en 3, pues. Entonces sería e a la 3t. Y aquí nosotros decimos, ah, ya, pero esto sería por la transformada inversa. Ponemos la transformada inversa de quién. Ya no de s menos 3, porque este 3 ya lo desplazó. Entonces acá te queda 2 sobre s más 2 sobre s a la quinta. Y el e a la menos 3t ya lo desplazó. O sea, este s menos 3 lo llevo hasta s con un e a la 3t. Y aquí también con el mismo e a la 3t. Por eso les he puesto 2 en el mismo cochete. Si no, si hubiera sido acá s menos 1, hubiera separado este de aquí con el otro exponencial que iba a aparecer. Pero como está el mismo exponencial, los coloco juntitos, pues. Bien, uno dice, ¿y qué es la transformada de Laplace inversa de 2 sobre s? Bueno, si de 1 sobre s es el escalón, de 2 sobre s viene a ser 2 veces el escalón, ¿no? Entonces sería acá e a la 3t por 2 veces el escalón u sub t. Ya todo el cochete ahí, ¿ya? Más. Ahora, la transformada de Laplace de 2 sobre s a la quinta. Como es s a la quinta, sería p igual a 4, que sería, a ver, t a la cuarta sobre 4 factorial, pues, ¿no? Por u sub t. ¿Sí? T a la 4 sobre 4 factorial u sub t. Como es p igual a 4, ¿sí? Entonces, y esto por 2 todavía, ¿no? Por 2. Y esto sería, a ver, alguien dice, no, pues vamos a ponerlo más en una sola, ya. Sería e a la 3t por el 2, y un 2 acá. ¿Por quién? Acá ponemos por 1 más t a la cuarta sobre 24, puede ser, ¿sí? Y todo esto aquí por el grandioso u sub t. Ya, esto sería la respuesta. Y este sería tu ego, ¿sí? Este sería tu ego. O sea que, simple nomás, ¿ah? La forma de Laplace hace fácil lo difícil, ¿no? A ver. Bueno, que esta es una EDO, pues esta es mate 4 nomás, pues, pero estamos ahorita haciendo esto porque esto es lo que estamos... Uy, ¿qué pasó? Ya. Bien, bien. Vamos a pasar.